Les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Estamos llegando al final de lo que es el contenido propiamente tal de la carta. Vamos a leer los versículos 23 y 24 y luego vamos a tener nuevamente un tiempo de oración para poder encomendar este tiempo al Señor, pedir que dirija lo que hagamos, tanto la exposición como también la recepción de su palabra en esta mañana. Primero a los Tesalonicenses, entonces, capítulo 5, versículos 23 al 24. Dice así la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia para con nosotros en esta mañana y constantemente. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu dirija todo este tiempo. Nosotros somos personas débiles, Señor, pero tú, Señor, eres fuerte. Por eso pedimos a ti, Señor, que tú nos sostengas en esta mañana, que hables también a nuestro corazón, Señor, y que te glorifiques por medio de lo que vamos a hacer. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Un autor define la santificación de la siguiente manera. Podemos describir la santificación como la misericordiosa operación del Espíritu Santo que involucra nuestra participación responsable, mediante la cual Él nos libra como pecadores justificados de la corrupción del pecado, renueva toda nuestra naturaleza conforme a la imagen de Dios y nos permite vivir vidas que sean agradables delante de Él. En otras palabras, la santificación, hermanos, no solo se trata de apartarnos cada vez más del pecado y la corrupción, sino que también es el proceso en el cual la imagen de Dios se va renovando en nosotros en Cristo. Es decir, no solamente se trata de apartarnos del pecado y la corrupción, sino que en ese proceso es la santificación, de renovar la imagen de Dios en nosotros. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios y por causa del pecado de nuestros primeros padres en Edén, la imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada y perdimos la capacidad de reflejar su santidad en este mundo. Y el objetivo de la santificación entonces es restaurar esa imagen. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque este es el propósito de Dios en la salvación. Él nos salvó para hacernos semejantes a la imagen de su Hijo, para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y el proceso para ser transformados a la imagen de Cristo es la santificación. Alguien describe lo siguiente. El que supone que Jesucristo vivió y murió y resucitó a fin de dar únicamente justificación y perdón de pecados a su pueblo, tiene aún mucho que aprender. El Señor Jesús ha realizado toda la obra que requiere al alma de sus hijos, no solamente para librarlos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria, sino también del dominio de sus pecados, poniéndoles en el corazón al Espíritu Santo, no solamente para justificarlos, sino también para santificarlos. Y esto es lo que Pablo presenta en esta porción de las Escrituras que acabamos de leer. Por medio de esta oración solemne y humilde, elevada al Dios de paz, él ruega que Dios los santifique por completo. En otras palabras, que Dios los haga completamente y definitivamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a través de esta oración podemos observar 4 aspectos de nuestra santificación, que es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana.
En primer lugar, el agente de nuestra santificación, es decir, quien trabaja en la santificación. En segundo lugar, la dimensión de nuestra santificación. En tercer lugar, la meta de nuestra santificación. Y en cuarto y último lugar, la seguridad de nuestra santificación. Vamos entonces a lo primero, el agente de nuestra santificación. Dice el versículo 23 en la primera parte. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación es primariamente una obra de Dios que comienza en la regeneración cuando el Espíritu Santo nos imparte nueva vida en Cristo. Entonces, para que comience este proceso es necesario haber sido reconciliados con Dios. Por eso Pablo en su oración dice, el mismo Dios de paz. Esta última frase describe a Dios como el origen o la fuente de paz. Y se refiere a la paz que Dios mismo proveyó por medio de la cruz de Cristo para reconciliar al hombre pecador con el Dios santo. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, el medio que Dios proveyó para reconciliar a los pecadores con Él es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos apropiamos, es decir, de la reconciliación por medio de la fe. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, la paz de la que Pablo habla aquí en nuestro pasaje es sinónimo de salvación. Y esto es importante porque el mismo Dios que obró en nosotros para salvación es el mismo Dios que obra en nosotros para santificación. Ahora, es importante mencionar que cada creyente al momento de su conversión ya es santo, ya es santificado. Eso es lo que se conoce como santificación posicional, en el cual Dios, al imputarnos la justicia de Cristo, ya no nos ve como pecadores, sino como santos. De ahí que a los creyentes se les llama santos o santificados. Pero esta santificación posicional no impide ni anula, sino que impulsa la santificación progresiva, que es el proceso del cual estamos hablando aquí. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, esta nueva identidad en Cristo nos debe impulsar a vivir conforme a lo que somos, conforme a como Dios nos ve, santificados en Cristo. Como les escribió también Pablo a los tesalonicenses aquí en esta carta en el capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que, hermanos, Dios demanda de nosotros en todo el proceso de la santificación presente o progresiva nuestra participación responsable. Y para ello Dios nos ha dejado lo que se conoce como medios de gracia. Y el medio principal es su palabra. Según a los Corintios capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y hermanos, mientras más nos acercamos a su palabra, más el Espíritu Santo va a revelarnos la gloria de Cristo, y en ese proceso vamos a ir manifestando su carácter, porque es un proceso, y por eso dice de gloria en gloria. Nosotros debemos mirar entonces la gloria de Cristo en el espejo de su palabra, pero Dios, el Espíritu Santo, es el que tiene el poder para transformarnos. La palabra tiene poder para dar vida, promueve la obediencia a Dios, nos dice cómo enfrentar el pecado, cómo obtener limpieza cuando hemos pecado, nos muestra a Cristo y nos revela el corazón de Dios. Y mis hermanos,
Nadie puede pretender crecer en santificación con la Biblia cerrada. Necesitamos leer las Escrituras, necesitamos meditar en ellas. Que dice el Salmo 1 respecto al varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, estará continuamente bebiendo de la fuente de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es central y es el medio principal para que nosotros podamos crecer en santificación, que podamos ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. También el Señor nos dejó la oración. Y no porque exista algo místico en la oración, sino porque a través de ella nos comunicamos con aquel que tiene el poder de guardarnos del mal. Pablo también les dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar, porque es buscando el rostro del Señor cada día que nosotros podemos enfrentar nuestras batallas, sobre todo en nuestra lucha contra el pecado, para ser santificados y conformados a la imagen de Cristo. El otro medio que nos dejó también nuestro Señor es la iglesia, para que seamos principalmente instruidos en su palabra, para que por medio de la exposición de ella seamos santificados. La palabra nos confronta, nos anima, nos desafía a seguir adelante en esta carrera. También para que nosotros juntos podamos adorar a nuestro Dios santo, para que tengamos comunión los unos con los otros. Hermanos, la comunión también nos santifica. No podemos pretender crecer en santificación alejados los unos de los otros. Hermanos, nos necesitamos mutuamente, porque en la iglesia es que debemos estimar en amor a nuestros líderes y estar en paz con ellos. En la iglesia somos amonestados y amonestamos, somos alentados y alentamos, somos sostenidos y sostenemos. En la iglesia somos pacientes con otros y otros son pacientes con nosotros, como leímos hace un rato los versículos 12 en adelante del capítulo 5 de Tesalonicenses. Hermanos, ¿dónde aprendemos a amar? En la iglesia. ¿Dónde aprendemos a perdonar? En la iglesia. ¿Dónde aprendemos a llevar las cargas los unos de los otros? En la iglesia. Ahora, hermanos, ¿eso no es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Pero en un grado, por supuesto, superlativo y perfecto. Él nos amó, nos perdonó y llevó nuestras culpas en la cruz. En la iglesia aprendemos a ser como Cristo. En la iglesia el Señor va moldeando nuestro carácter para ir siendo cada vez más semejantes a Cristo conforme a su propósito. Hermanos, si hay un lugar en el que nosotros podemos practicar todas las cosas que hemos aprendido, es en la iglesia local, donde nosotros encontramos diferentes caracteres, diferentes personalidades y aprendemos a lidiar los unos con los otros porque tenemos algo que nos une, que es nuestro Señor Jesucristo, esa unidad que nos ha dado el Espíritu Santo como un solo cuerpo. Es en la iglesia local en donde aprendemos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, a pesar de que Dios nos demanda participación responsable en nuestra santificación, no debemos olvidar que no es una obra nuestra, porque primaria y principalmente es una obra de Dios. El agente de nuestra santificación es Dios. Él es el que obra, Él tiene el poder para santificarnos. El apóstol Pablo, por medio de su oración, quiere recordarles esto a sus hermanos en Tesalónica. A pesar de que tiene una gran responsabilidad, la obra sigue siendo del Señor. Acompáñenme por un momento a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Ahí queda muy claro todo esto.
Dios nos demanda responsabilidad, pero no porque tengamos poder en nosotros mismos para santificarnos, sino porque Él quiere que confiemos en Él, que lo glorifiquemos a Él por su obra en nosotros. Note lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Esto significa crecer en santificación. No quiere decir preocúpense de ser salvos, sino porque ya son salvos, entonces preocúpense de su santificación. Crecer en santificación es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es obedecer, trabajar en el proceso de nuestra santificación, leer su palabra, orar, asistir a la iglesia. Esto es lo que se nos demanda. Y debemos hacerlo, queridos hermanos, con temor y temblor, con un respeto especial a Dios, con un temor especial a Dios. Esto es lo que se requiere delante de Dios, una actitud de reverencia y temor a Dios al buscar la santificación. Ahora, ¿por qué podemos hacerlo? Note el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos ocuparnos de nuestra salvación, de crecer en santificación, porque es la obra de Dios en nosotros que nos impulsa a obedecer. Nos impulsa a buscar la santificación, nos impulsa a buscar querer ser como Cristo. Él es el que produce las buenas obras, los frutos son de Él. Él es el que obra en nosotros para que cumplamos sus propósitos. Es el poder de Dios que impulsa a su iglesia para que queramos llevar vidas piadosas. No somos nosotros, no son nuestros buenos deseos, sino que es Dios obrando en nosotros. Es Dios quien inclina nuestro corazón para querer hacer su voluntad. Por eso, querido hermano, si te sientes impulsado a obedecer la palabra de Dios, si te sientes impulsado a querer vivir en santidad, si te sientes impulsado a hacer lo que Dios le agrada, si te sientes impulsado a querer crecer en el conocimiento y carácter de Cristo, déjame decirte que es el poder de Dios obrando en tu vida. Y hermano, esto es extraordinario. Porque nosotros no nos damos cuenta cómo el Señor va trabajando en nuestro interior y va cambiando, nos va impulsando para querer hacer lo que a Él le agrada. Eso no es algo que nazca de nosotros, sino que proviene de Dios. Por eso podemos ocuparnos en nuestra salvación. Por eso anhelamos crecer en santificación, porque Dios es el que nos infunde la energía. Él es el que trabaja tanto en nuestros deseos como en nuestras acciones. Ahora, hermanos, es importante aclarar algo en este punto. A raíz de esto, no podemos decir, solamente por poner un ejemplo, yo no leo la Biblia porque Dios no ha puesto ese deseo en mí. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios ya puso ese deseo en tu corazón al momento de tu conversión. Él ya puso ese deseo en nuestro corazón. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad obedecer a ese deseo. Pero si lo hacemos, es decir, si obedecemos a ese deseo, debemos reconocer que es Dios obrando en nosotros. Hermanos, la responsabilidad es nuestra, la gloria es del Señor. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es la dimensión de nuestra santificación? Dios es el que obra, Él es el agente en nuestra santificación, pero ¿qué abarca la santificación? Y esto es lo segundo, la dimensión de nuestra santificación. Sigue diciendo el versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Esta obra de Dios abarca todo el ser del creyente, su espíritu, alma y cuerpo. Las palabras espíritu y alma se usan de manera intercambiable en la Biblia y por lo general son sinónimas. Así que con estas palabras Pablo se está refiriendo a la parte inmaterial del hombre,
espíritu, alma. Y con la palabra cuerpo se está refiriendo a la parte material del hombre. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esta es la parte material, el cuerpo. Y luego añade, y sopló en su nariz aliento de vida. Esta es la parte inmaterial del hombre. Y fue el hombre un ser viviente, dice Génesis 2:7. Así que estos dos elementos, tanto la parte material como inmaterial, constituyen un ser humano. Es decir, un hombre completo, vivo, que tiene una parte inmaterial y una parte material. Primeramente, hermanos, la santificación es esencialmente una obra interna de Dios centrada en el aspecto inmaterial del hombre. Porque el aspecto inmaterial del hombre, como dijo alguien, es el asiento de la personalidad humana. Entonces, lo que hay en nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, se hará visible por medio de nuestras palabras o acciones que realicemos con nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra racional se puede también traducir como lógica. Es decir, después de haber conocido, experimentado y leído acerca de todas las maravillas de la salvación que vienen de la mano de la misericordia de Dios en Cristo, lo lógico es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Eso es lo lógico. Desde otro aspecto dice también el versículo 2 de Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomen la forma del mundo, no vivan como ellos, no vivan de una manera que no refleja realmente lo que ocurrió en su interior, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente se va renovando a medida que vamos estudiando y meditando en las Escrituras. Todos nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Tal vez nosotros podamos estar tranquilos o los demás pueden vernos que estamos bien porque no hemos pecado externamente o con el cuerpo, por decirlo así. No hemos pecado visiblemente. Pero ¿qué pasa, hermanos, con aquellos pecados que nadie puede ver, que están ocultos en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Qué ocurre con esos malos pensamientos que hemos tenido hacia un hermano o esas malas motivaciones para hacer lo que hemos hecho? ¿O qué pasa con el orgullo que hay en nuestro corazón? La vanagloria, la ansiedad, el afán, la envidia, la avaricia, deseos pecaminosos. Nuestra parte inmaterial necesita ser limpiada, santificada, necesita ser renovada, transformada a la imagen de Cristo. Hay una alabanza que dice lo siguiente: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Más de Cristo, menos de nosotros. Y nuestra mente debe ser transformada a la voluntad de nuestro Dios. Para eso debemos conocer su voluntad por medio de las Escrituras. Así que la santificación abarca nuestra parte inmaterial, pero también la parte material. La mención que Pablo hace del cuerpo es importante, no solo porque el cuerpo es el canal o el medio por el cual el pecado se expresa, sino también porque en la cultura griega creían que el espíritu del hombre es inherentemente bueno y el cuerpo del hombre era inherentemente malo. Por lo cual todo lo relacionado con el cuerpo, específicamente actos de inmoralidad, eran considerados como algo de poca o nula importancia. Recordemos lo que Pablo les escribió en el capítulo 4, versículo 4 a los tesalonicenses: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y esa palabra esposa también se puede traducir cuerpo. Así que el llamado es a que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Nuestros cuerpos deben ser santos, no controlados por los deseos pecaminosos, sino por la palabra de Dios.
Primera a los Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, cuerpo y espíritu. Hermanos, no existe tal disociación entre el cuerpo y el espíritu. La santificación es integral, espíritu, alma y cuerpo. No tiene que ver con meros cambios externos, sino con un proceso de transformación interno, primeramente, que tiene que ver con el entendimiento, con la asimilación de las verdades bíblicas, meditadas, aprendidas, reflexionadas y aplicadas a nuestra vida. Y eso es lo que va a traer como consecuencia entonces una vida santa. No se trata de separar las cosas, es decir, con una parte de mí obedezco a Dios y con la otra parte no. No, mi hermano, el cristiano no tiene una vida espiritual y una vida material, sino que tiene una sola vida y con esa vida debe honrar a Dios. La parte inmaterial y la parte material son un solo ser y la obediencia al Señor se expresa por medio de nuestro cuerpo. Por esa razón se cae el argumento de que no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la expresión del alma. Es decir, lo que hacemos con nuestro cuerpo evidencia lo que hay en nuestro interior, si verdaderamente hay vida nueva en nosotros o no lo hay. Porque la santificación es integral. Tanto el alma como el cuerpo es afectado por la santificación. Lo que hay en nuestro interior se hará visible, por medio de lo que hagamos con nuestro cuerpo. Nuestra mente, nuestra manera de vivir, refleja lo que somos interiormente. Nuestras acciones reflejan nuestros pensamientos. Por eso es peligroso cuando algunos cristianos piensan que pueden vivir como quieren y después dicen, Dios conoce mi corazón. No, hermanos, eso es una contradicción. La dimensión de nuestra santificación abarca tanto nuestro interior como el exterior. Podríamos decir que nuestra santificación es invisible y es visible, es por dentro y es por fuera. Ahora, así como podemos justificar nuestro actuar pecaminoso bajo el dicho, Dios conoce mi corazón, también se puede hacer desde lo externo. Y aquí es donde debemos tener cuidado porque se puede tener una apariencia de piedad, una apariencia de pureza. Eso es lo que le reclamó el Señor a los escribas y fariseos, a quienes llamó hipócritas, porque eran como sepulcros blanqueados que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, dice Mateo 23, 27. Así que los cambios no son de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Porque la verdadera santificación, la obra que es de Dios, abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que Pablo está pidiendo a Dios es que todo el ser de sus hermanos en Tesalónica fuera guardado, fuera custodiado por Dios, irreprensibles, sin culpa, que Dios los mantuviera por la senda de la santidad hasta que recibieran la santificación final. Que los guardara en todo el proceso. Ahora, ¿cuándo sucedería esta santificación final? Y esto es lo tercero, la meta de nuestra santificación. Sigue diciendo el versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es un proceso que dura toda nuestra vida. Nadie puede alcanzar la santificación total y completa en esta vida, hermanos. No es algo que nosotros vayamos a alcanzar aquí y ahora, sino que la santificación final o total está reservada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, esa es la culminación del proceso. Y esto no es para desanimarnos, hermanos, sino todo lo contrario.
para alentarnos a seguir corriendo la carrera. Escuche lo que dice, por favor, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué cosa? La santificación total, la semejanza a Cristo. Yo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, debemos perseguir con todas nuestras fuerzas aquel premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La santificación debe ser nuestra búsqueda principal. Noten cómo lo dice el apóstol Pablo, una cosa hago, es decir, a una cosa me dedico, a una cosa le he puesto toda mi atención, toda mi energía, todas mis fuerzas, y es alcanzar la semejanza a Cristo. Prosigo hacia la meta. Sé que no lo voy a lograr aquí, pero prosigo hacia la meta. Hermanos, aunque nosotros no podamos alcanzar la meta en este tiempo, sí podemos esforzarnos lo que más podamos para parecernos a Cristo. Como hemos escuchado muchas veces, si hay alguien en las Escrituras que se parece a nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Él se esforzó en esto, sabiendo que la meta era en la venida de Jesús. Así que nosotros podemos también esforzarnos lo que más podamos para ser lo más parecidos a Cristo en esta tierra. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, seguir hacia adelante, seguir hacia la meta. Hermanos, debemos olvidar nuestros aciertos y nuestros fracasos pasados y seguir hacia adelante a la perfección, como dice el autor de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Firmes y adelante, como dice también el himno que cantamos. Cuando el Señor Jesucristo venga, recibiremos el premio de su semejanza. Algo inalcanzable en esta vida, pero que alcanzaremos por la gracia de Dios en su venida. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, la imagen de Dios será completamente restaurada en nosotros. Eso es lo que implica. Hermanos, no sé si esto prende, por decirlo así, su corazón. Es un hecho extraordinario que nosotros sepamos, que el Señor nos anuncie que el final es que vamos a ser como Él. A pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra vida presente o nuestro poco ánimo de querer ser como Jesús. Llevaremos entonces la imagen de Cristo en nosotros. Escuche lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, refiriéndose a Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y luego añade en el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos, esto es extraordinario. ¿Te puedes imaginar, hermano, ese momento? Llevaremos la imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15, porque Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, o como traduce la Nueva Biblia de las Américas, es la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3. La imagen de Dios en nosotros es Cristo. Alguien escribió lo siguiente: la naturaleza de la verdadera santificación es que constituye una verdadera semejanza de Dios. Pero la verdadera semejanza de Dios en forma humana es la semejanza de Cristo. Y como la semejanza de Cristo es la expresión total de la imagen de Dios, la verdadera santificación es la verdadera humanidad. Hermanos, hombres perfectos. ¿Cómo? Siendo la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro Señor se humilló de esa forma para llevarnos a nosotros a ser semejantes a Él, para que Él sea el centro de muchas personas semejantes a Él. La imagen de Cristo será perfectamente restaurada en nosotros, en cada uno de ustedes, queridos hermanos. Y esto significa que el pecado será eliminado totalmente de nosotros. Seremos librados de la presencia del pecado para siempre, consagrados para Dios, puros, limpios, sin mancha ni arruga. Nuestros afectos serán limpiados, nuestros pensamientos puros. Nuestra adoración será perfecta, nuestra devoción a Él será completamente honesta, nuestra fidelidad a Él será sincera, nuestro servicio a Él será total. Cosas que no podemos hacer hoy. Le servimos, lo adoramos, pero no lo hacemos de una manera perfecta, solamente de una manera sincera. Pero cuando Él venga lo podremos hacer de una manera perfecta. ¿Recuerdan, hermanos, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Él debía llevar una lámina de oro en su frente que decía santidad a Jehová, dice Éxodo 28:36. Es decir, consagrado, apartado para Jehová, apartado para servir a Jehová. ¿Y qué nos relata posteriormente el libro de Apocalipsis capítulo 5, en la escena de la adoración celestial? Dice, y con tu sangre, le dicen al Cordero de Dios, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Hermanos, un reino de sacerdotes, multitud de gente con almas santificadas, consagradas completamente a Dios, sin reservas, sin maldad, sin dobles intenciones, sin avaricia, sin mezquindad, sin vanagloria, sin orgullo, sin hipocresía. Hermanos, yo creo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar cómo sería eso, porque nosotros estamos en una esfera donde no hemos sido totalmente librados del pecado. Hemos convivido con el pecado desde siempre, por eso no nos podemos imaginar cómo es esto. Pero un día lo sabremos cuando el Señor Jesucristo venga. Y no solo eso, no solamente tendremos almas, afectos, sentimientos completamente puros, sino que además tendremos un cuerpo también puro, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, un cuerpo apto para la eternidad, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible que no se enferma, que no se deteriora, porque ya el pecado no tiene dominio sobre él, porque Jesucristo venció la muerte, que es la consecuencia del pecado. Así que gloria a nuestro Señor Jesucristo por eso. Hermanos, tendremos un cuerpo santo. Pablo dice en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios a Jesucristo, por medio de Dios. Gracias a Jesucristo que estas cosas serán así. Seremos santificados integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Estaremos íntegros en su presencia. Y se cumplirá el propósito por el que Cristo se entregó por nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice Efesios, capítulo 5. Y esto es para verse reflejado en su iglesia. Hermanos, Cristo se verá reflejado en su iglesia cuando la iglesia tome su semejanza.
Él va a ver a su iglesia, una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Se verá a sí mismo en su iglesia. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros, hermanos. ¿Eso es lo que nosotros queremos también para nosotros? ¿Es eso lo que anhelamos también para nuestra iglesia? ¿Ese es el deseo de nuestro corazón? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos orado a Dios que nos santifique por completo? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios, Señor, por favor, hazme como Cristo? Señor, por favor, déjame vivir como Cristo vivió. Ayúdame a amar como Cristo amó. Ayúdame a entregarme como Cristo se entregó. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor por eso? Debemos orar, hermanos, así, confiando en que el Señor es poderoso para hacerlo. No en nuestra fuerza, porque es una obra de Dios. Pero nuestro corazón debe estar alineado a su voluntad. Y esta es su voluntad. Una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Finalmente, Pablo hace una declaración, que es una especie de doxología final, una alabanza a Dios, para que sepamos que nuestra santificación, desde el principio hasta el final, descansa en la fidelidad de Dios. Y esto es lo tercero, lo cuarto, la seguridad de nuestra salvación. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo estaba absolutamente seguro de que Dios respondería a su oración porque conocía el carácter de Dios. Él sabe que la santificación tendrá un resultado exitoso. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es fiel. Fiel es el que os llama, dice el apóstol Pablo. Por lo general, el llamado de Dios es a la salvación. Ahora notemos, queridos hermanos, que el llamado de Dios a la salvación es también un llamado a la santificación. Es decir, si has sido llamado a la salvación, has sido llamado a ser como Cristo. Eso es lo que Dios predestinó para ti. Eso es lo que Dios predestinó para mí. Dios está constantemente llamando a los suyos, impulsándolos a la santidad. Es un llamado constante. Y aquel que nos está llamando constantemente es fiel, es decir, es absolutamente digno de confianza. Si hay alguien en que nosotros podemos confiar ciegamente, completamente, enteramente, es en el Señor. Porque Él es fiel y Él cumplirá todo lo que ha prometido. Todo, hermano. Como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, dice, todas las palabras se cumplieron. Todo lo que Dios dijo se cumplió. No faltó ni una sola de sus palabras. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La palabra que se traduce hará, se puede traducir también creará. Y esta palabra denota a menudo la actividad redentora de Dios. Por lo tanto, significa que Él completará la obra que comenzó sin lugar a dudas. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, dice Pablo, esto significa, he sido convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Y Él lo hará conforme a su fidelidad. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere que los tesalonicenses y nosotros también pongamos nuestra mirada en Dios, no en nosotros mismos, sino en el poder y la fidelidad de Dios, porque hermanos, es su obra, no la nuestra. Él lo hará conforme a su fidelidad. Hermanos, esta es una oración, como les decía, solemne, y podemos imaginarnos a Pablo, Silas y Timoteo orando a Dios, diciéndole, Señor, santifícalos por completo, según tu fidelidad. Hazlo conforme a Cristo, porque ellos son débiles, no pueden hacerlo, pero tú tienes el poder de hacerlo. Por favor, Señor, hazlo tú. Tú eres fiel para hacerlo. Tú eres poderoso para hacerlo. Nosotros no podemos, tú sí puedes, Señor. Alguien escribió lo siguiente.
Dios se ha comprometido con la santificación final del creyente durante la venida de Cristo y con el proceso intermedio de construcción o formación a la imagen de Cristo en la experiencia del creyente. Su propia fidelidad hacia sus intenciones eternas para con los santos nunca quedará inconclusa, sino que proseguirá a la compleción absoluta, y una consecuencia real y grata de esto es la seguridad eterna de los santos. Hermanos, nuestra seguridad es su fidelidad. Podemos tener certeza absoluta de que la santificación será exitosa, no por nosotros, no por nuestros logros, ni mucho menos por nuestra fidelidad, sino por la suya. Nosotros somos infieles e inconstantes, pero nuestro Dios es fiel y todopoderoso para cumplir con cada uno de sus propósitos. Hermanos, Él no puede dejar de cumplir con lo que se ha comprometido en la eternidad pasada, como dicen los teólogos. Él no puede dejar de cumplir aquello porque Él es fiel. Todos los que estamos aquí somos testigos de su fidelidad. Y si se nos ha olvidado, podemos mirar hacia atrás en nuestra propia vida y recordar cómo el Señor nos ha traído hasta aquí. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de que no hemos caminado rectamente, a pesar de que nuestras motivaciones no han sido correctas, a pesar de que no hemos vivido para Él en muchos aspectos, a pesar de toda nuestra infidelidad, Él ha sido fiel. Y esa es la certeza que tenemos. Hermanos, Dios no actúa con fidelidad. Él es fiel. Es su esencia. Dios es fiel. Aún más, hermanos, si se nos ha olvidado la fidelidad de Dios, debemos mirar a la cruz de Cristo nuevamente. Porque allí no solo vemos la expresión del amor y la justicia de Dios, sino también su fidelidad. Dios prometió que vendría un Salvador. Cuando en el huerto de Edén perdimos la imagen de Dios en nosotros, quedó distorsionada. Y el pecado afectó toda nuestra esencia, todo nuestro ser. El Señor prometió que vendría un Salvador, que aplastaría la cabeza de la serpiente y que vendría a deshacer las obras de Satanás. Y Dios fue fiel al enviar a Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que en el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando Dios lo había determinado, con fidelidad. Ni antes ni después, sino de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él había determinado. Jesucristo vino a esta tierra. Jesucristo fue fiel al hacer a través de su sacrificio en la cruz expiación por el pecado para que nosotros pudiésemos ser apartados del pecado y su imagen pueda ser restaurada en nosotros. El Señor fue fiel en cada uno de sus pasos, en cada uno de sus palabras, en su obediencia al Señor, en su sometimiento al Espíritu Santo, en su sometimiento a la palabra de Dios, en ir a la cruz, en dar su vida por nosotros. Jesucristo fue absolutamente fiel en todo lo que hizo. Sigue siendo fiel, hermanos. El Señor está intercediendo por nosotros conforme a su fidelidad, porque el Señor no nos abandona, el Señor no cambia. El Señor, si comenzó una obra en nosotros, la va a terminar conforme a su fidelidad. Hermanos, podemos tener certeza absoluta de aquello. Nunca, hermanos, dudemos de esto. Nunca dudemos de esto. El Espíritu Santo, hermanos, también fue fiel al aplicar esa obra de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es fiel en santificarnos. El Espíritu Santo es fiel. Nuestro Dios es fiel. Dios prometió completar su obra en nosotros y Él lo hará. Nuestro Dios que nos llama, que nos está llamando, que nos está impulsando, es fiel. Dice Salmo 36, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Nuestro Dios es fiel, queridos hermanos. Nunca dudemos de aquello. Vamos a estar en completa santificación a pesar de nosotros, por la gloria de Dios y la fidelidad de nuestro Dios. La santificación es primariamente, hermanos, una obra de Dios
que comenzó con el nuevo nacimiento, que nos sigue impulsando a la santificación en el presente y nos santificará totalmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Esto es lo que Pablo oraba por la iglesia en Tesalónica. Esta debe ser también nuestra oración. Anhelamos el día, hermanos, anhelamos el día en que seamos santificados completamente para estar sin el pecado que nos estorba, sin el pecado que nos aleja de nuestro Dios de una manera santa en la presencia de aquel que dio su vida por nosotros. Hermanos, este debiera motivarnos más que cualquier otra cosa en nuestro día a día. A veces, queridos hermanos, nos desmotivamos por cosas muy sencillas, por cosas de esta tierra, por cosas que tienen solución. Pero ante todas esas situaciones, nuestro destino final, por decirlo así, debiera animarnos completamente. Sobre todo a querer vivir en esta vida de una manera santa, reflejando la imagen de Dios en nosotros, aunque distorsionada, pero en el poder de nuestro Dios. Qué alegría, hermanos, qué gozo tremendo el saber que seremos semejantes a Cristo y que vamos a poder adorarle y servirle en total y completa santidad. La santificación presente es nuestra responsabilidad, pero la gloria toda es del Señor. Termino con las palabras de Judas, en los versículos 24 al 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver nuestra debilidad, podemos ver, Señor, nuestra infidelidad, pero podemos ver tu poder y tu fidelidad, Señor. Señor, tú eres grande y poderoso para hacer todo lo que te has propuesto. Gracias, Señor, por ser objeto de tu salvación y de la santificación. Señor, oramos a ti. Restaura tu imagen en nosotros, Señor. Haznos semejantes a Cristo, conforme a tu fidelidad. Lo pedimos, Señor, porque nos gozamos en tu voluntad, porque sabemos que tú lo harás. Señor, te pido si hay alguien aquí que aún no te ha conocido, Señor, que obres conforme a tu fidelidad, Señor, en su vida. Pueda comenzar este proceso hermoso, este proceso bendito de santificación, en el cual sabemos que llegará a término y seremos como Cristo. Gracias, Señor, por ese misterio tremendo para nosotros, pero que anhelamos, Señor, porque es tu voluntad. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.